¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buenos días, el Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a seguir en el capítulo 1 de nuestro querido mensaje del pastor de Jerusalén en sus primeros años de vida. Me refiero a la epístola de Santiago y vamos a meditar en los versos 19 al 27 en los próximos días. Uno de los mayores retos que como discípulos tenemos es vivir una vida cristiana dentro de la norma divina y no dentro de nuestros propios pensamientos. Santiago va a hacer un llamado al autoexamen para reconocer si es que tú y yo somos oidores o hacedores de la palabra del Señor. En estas líneas, Santiago va a proclamar la forma como el creyente debe responder a la palabra de Dios. Si es que un cristiano quiere ser sabio, quiere ser victorioso sobre las pruebas y las tentaciones de su vida, necesita pasar de ser un simple oidor a ser un hacedor de la palabra. Querido amigo, de nada sirve que vayas a una iglesia semana tras semana si tú no vas a recibir la palabra de Dios de una manera humilde y si tú no vas a acatar el consejo de las Escrituras. Eso no se trata de si el pastor te cae bien o si el mensaje que el pastor va a compartir realmente es algo que a ti te agrade o que a ti te guste. No, esto se trata de abrazar o de rechazar el mensaje de las Escrituras. Como suelo decirle a Vida Nueva en Los Mochis, cada vez que la palabra de Dios se predica, sea yo el proclamador o sea cualquiera de nuestros asociados en el púlpito, Dios mismo está hablando. Por lo tanto, yo debo asegurarme de que estoy prestando la atención debida ante ese mensaje que se me está comunicando. Observa que en estos versos del 19 al 27, Santiago da preeminencia a la palabra de Dios. El verso 18 nos va a decir que hemos nacido por la palabra de verdad. Pero después de esto es la misma palabra la que nos va a guiar de manera adecuada para desenvolvernos, para desarrollarnos, para crecer en la fe, para crecer en el deseo de Dios de que nosotros cada día seamos más y más como el Hijo amado, como Jesús. Por lo tanto, el llamado de Santiago, la sabiduría que Santiago va a brindarnos con respecto a esto, es que nosotros debemos vivir un cristianismo que realmente sea un cristianismo bíblico. Bueno, algunos pudieran intuir que esto es lógico, que si vamos a vivir la vida cristiana es porque estamos viviendo un cristianismo bíblico, pero lamentablemente sucede que no. Muchas personas agregan el título o el calificativo cristianismo o cristiano y distan mucho de estar cerca de la palabra de Dios. Recuerdo haber escuchado a un predicador no hace muchos años decir: asegúrate que asistes a una iglesia donde la palabra de Dios realmente se predica, se enseña, se modela. No busques la iglesia más cerca de tu casa para facilitarte el camino. Busca la iglesia que esté más cerca de las Escrituras, porque eso es lo que necesitamos. Algunos pudieran pensar que esto es una tontería, pero la verdad es que muchos nos hemos conformado con tan solo un cristianismo cultural, pero no un cristianismo bíblico. Yo abogo en el amor y en el nombre de Jesucristo, querido oyente,
a que busques un cristianismo bíblico, no un cristianismo cultural. Modela tu vida de acuerdo a que la iglesia a la que te congregas realmente satisfaga lo que una iglesia debe satisfacer prioritariamente, que es que el evangelio se está entregando, se está legando a la siguiente generación domingo tras domingo, semana tras semana, y que realmente nosotros estamos recibiendo el mensaje no adulterado de las Escrituras. Según Patrick Morley, el cristianismo cultural es la búsqueda del Dios que queremos en lugar del Dios que es. Es la tendencia a ser superficial en nuestra comprensión de Dios, queriendo que sea un abuelito gentil que nos malcríe y nos deje hacer lo que deseamos. Es sentir la necesidad de Dios, pero según nuestras propias condiciones. Es querer el Dios que tenemos subrayado en nuestras Biblias sin el resto de lo que Él es. Así que Morley termina diciendo, este es un Dios relativo en vez de un Dios absoluto. Ese es el daño que el posmodernismo abonó al evangelicalismo de nuestros días. La idea o la tendencia de que tenemos un Dios relativo, pero no un Dios absoluto. Necesitas reconocer que no elegimos una iglesia porque tiene el programa que más me conviene o porque tiene el programa que mis niños pequeños desean tener o porque tiene el programa que mis adolescentes desean tener para afirmarme o asegurarme ahí. No, nos agregamos a una iglesia prioritariamente porque el Dios de la Biblia está siendo exaltado, está siendo levantado, y eso es lo que va a asegurar que mi vida va a prosperar espiritualmente. Así que piensa en un momento. Escucha esto. ¿Cuántos mensajes has escuchado en tu vida? Algunos se han sorprendido de la respuesta. Bueno, si tú eres un fiel asistente, verdaderamente un fiel asistente, no alguien que va de vez en cuando a la iglesia, pero si tú eres un fiel asistente, simplemente deberías multiplicar en un promedio 2 veces por semana, después multiplicar eso por las semanas que tiene el año y después multiplicar eso por los años que tienes de asistir a la iglesia. Al final pudiera sumar un poco más si es que asistes a reuniones especiales como campamentos, conferencias o congresos durante el año. Te asustarías de las veces que has escuchado el evangelio. Pero el peligro de esto es que quizás nos hemos acostumbrado a escuchar mensajes, pero no a practicarlos. Entonces, ¿por qué nos engañamos a nosotros mismos? Aún muchos creyentes se siguen preguntando, ¿cómo ser bendecido por la palabra de Dios? Bueno, mi hermano, tienes que leerla, sí, tienes que escucharla, sí, tienes que tener un corazón enseñable, sí, pero tienes que involucrarte en el proceso de obedecer la palabra, de practicar la palabra de Dios. Yo lo he dicho muchas veces en los últimos años, gozamos de una era donde tenemos la Biblia en muchas versiones, en muchas presentaciones de la Biblia, en muchas aplicaciones, en nuestros celulares, en nuestros iPads o iPhones. La puedes leer, la puedes escuchar. Sin embargo, estamos enfrentando un tiempo de tremenda ignorancia de las Escrituras. Y peor aún, hay miles de personas que no están siendo realmente bendecidos por la palabra de Dios, porque la condición de su corazón no es la correcta. No sirve de mucho si solamente tú lees la Biblia, pero no estás dispuesto a practicarla o no la practicas de manera intencional. Así que permitamos al texto
de Santiago que realmente nos ubique en la necesidad latente de vivir una vida cristiana que sea bibliocéntrica. U otra manera de decirlo es una vida cristiana donde nosotros verdaderamente hagamos que la Biblia sea el centro de nuestras vidas. Así que lo que Santiago nos va a decir en estos versos básicamente son 3 requisitos que necesitamos para venir a la palabra. Número 1, verso 19-20, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Primer requisito, la palabra se oye. Luego véanlo en el verso 21. Número 2, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus vidas. Santiago nos va a decir aquí que la palabra de Dios debe recibirse. Sí, pero ¿cómo debe recibirse? Debe recibirse con humildad o con mansedumbre. Eso es algo maravilloso. Tenemos la oportunidad cada vez que leemos las Escrituras o que escuchamos una enseñanza de las Escrituras de rechazar el mensaje. Y realmente lo podemos hacer. La otra opción es recibir el mensaje con humildad, sabiendo que mi orgullo está impidiendo que yo realmente sea bendecido, que yo realmente pueda escuchar este mensaje con un corazón humillado delante de Dios. Y el tercer requisito lo vamos a considerar del verso 22 al 27. Verso 22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Así que en estos versos Santiago va a decir que la palabra se practica. Para Santiago, la verdadera religión es la que se da desde adentro de nuestro interior, una vez que el poder del evangelio nos ha transformado. Santiago afirma y nos da sabiduría aquí que la piedad está unida a la práctica. Por lo tanto, la ética cristiana es sencilla. Hacemos lo que decimos. El escritor afirma que la verdadera religión no es algo que se dice, sino que es algo que se practica. Por lo tanto, algo que se realiza, algo que se lleva a cabo. Así que realmente la palabra de Dios, la sana doctrina, es algo que debe de ser practicado. Una sana doctrina nos debe llevar rápidamente a una sana práctica. Vamos a orar. Padre, estoy agradecido nuevamente de que juntos podemos buscar tu rostro, de que juntos podemos ser oidores de tu palabra, pero yo ruego que el milagro de ser hacedores también se geste en nuestras vidas. Estamos necesitados de poder aplicar lo que oímos, aplicar lo que leemos con nuestra vista, aplicar lo que se nos predica en nuestras iglesias locales, o incluso en el caso de algunos oyentes de este podcast, aplicar lo que se comparte en el día tras día. Así que yo pido que tú seas exaltado en nuestro proceso de escuchar, de recibir y de practicar la palabra. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Bendice el día que hoy iniciamos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.